Estimados estudiantes, soy la licenciada Guadalupe Suncín y en esta ocasión desarrollaremos el tema de actividad refleja de médula espinal. Les invito a que vayan a su libro de texto o a cualquier libro de neuroanatomía para que amplíen la información que veremos en esta clase. Los objetivos son enunciar el concepto de médula espinal como centro reflejo y de transmisión de impulsos hacia centros superiores, definir reflejo y enumerar los elementos neuronales que intervienen para su ejecución, trazar las vías neuronales de los reflejos somáticos y viscerales, explicar el reflejo flexor y la extensión cruzada. Definir reflejos polisinápticos, segmentarios e intersegmentarios, indicando la participación del fascículo propio espinal. Definir reflejos monosinápticos y explicar el mecanismo para la ejecución del reflejo miotático. Enunciar el concepto del asa gamma y el reflejo del órgano tendinoso. Señalar la intervención de interneuronas en la inervación recíproca con excitación e inhibición recíproca. Dar ejemplos de reflejos cutáneos o superficiales y profundos o tendinosos. Ubicar los segmentos para reflejo bicipital, tricipital, patelar, gastrocnemio, cremastérico, vesical y de erección. Dar ejemplo de los posibles sitios de lesiones que alteran la respuesta refleja de la médula espinal y enunciar el concepto de telencefalización y choque medular. La médula espinal es un centro nervioso que tiene dos funciones básicas: recibir e integrar la información, dar una respuesta inmediata o función refleja. También es un centro donde se elabora la información para enviarla a centros superiores como son el tálamo y la corteza cerebral, para dar respuestas elaboradas. Tiene un equipo neuronal que le permite cumplir a cabalidad estas funciones. Un reflejo es la respuesta motora inmediata e involuntaria a un estímulo. La conducta instintiva de los animales está gobernada en gran parte por los reflejos. En el hombre son importantes como mecanismo de defensa. Sin embargo, los reflejos son extremadamente importantes en el diagnóstico y la localización de las lesiones neurológicas. Los movimientos reflejos se realizan de una manera involuntaria, aún en ausencia de la conciencia. Se produce como resultado de un estímulo específico. Ahora bien, la respuesta inmediata a un estímulo recibe el nombre de arco reflejo. Un arco reflejo requiere por lo menos de la participación de dos neuronas, una sensitiva o aferente o sensorial provista de receptores específicos y una motora que recibe los impulsos de la primera, de la neurona sensitiva, y esta neurona motora desencadena la respuesta en los efectores. Para que el reflejo se lleve a cabo deben estar presentes estos elementos, como son los receptores, que responde a un estímulo produciendo un potencial generador o un potencial de acción. La neurona primaria o sensitiva o aferente, cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Transmite el impulso a través de un nervio periférico hacia el sistema nervioso central, donde generalmente hace una sinapsis con una neurona intercalar o interneurona. Los impulsos sensitivos o sensoriales entran por la raíz dorsal, donde el cuerpo neuronal que acabamos de mencionar está en el ganglio de la raíz dorsal. Al entrar, las fibras se dividen en dos grupos, unas son de la división medial y otras de la división lateral, que son como códigos. La división medial entra directamente por el cordón posterior. La mayoría de las fibras nerviosas son mielínicas gruesas, por lo tanto la mayor parte llevan información sensitiva de propiocepción
tacto y vibración. Las de la división lateral penetran a la médula espinal por el tracto de Lissauer. Las fibras nerviosas, estas fibras nerviosas que penetran por el tracto de Lissauer son delgadas y amielínicas, y la mayor parte de estos impulsos llevan dolor y temperatura. Ambos grupos se dividen en ramas ascendentes cortas y descendentes largas. Luego tenemos las interneuronas. Como tercer elemento, un centro integrador, una o más regiones del sistema nervioso central que conectan los impulsos de las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Las neuronas eferentes o motoras que están en el cuerno asta anterior, que sale por las raíces ventrales, llevan el impulso hacia el órgano efector, que puede ser un músculo esquelético o una glándula, y que estaría produciendo una respuesta al estímulo. Los reflejos pueden ser somáticos y pueden ser viscerales. Un reflejo somático puede ser superficial, como por ejemplo de la piel o la mucosa, o puede ser también profundo, como los miotáticos. Ya vamos a ver ejemplos más adelante de reflejos somáticos. En un reflejo somático es donde tenemos la participación de un receptor somático, una fibra aferente o sensitiva, cuyo cuerpo está en el ganglio de la raíz dorsal, que las fibras sensitivas llevan la información hacia médula espinal. Esta neurona se clasifica pseudo-unipolar por sus prolongaciones, ya que tiene una prolongación corta que se divide luego en una rama central, que es la que penetra médula espinal, y una rama periférica, que es la que trae la información desde los receptores. La información que va por la raíz dorsal de los nervios espinales entra a médula espinal, generalmente hace sinapsis con una interneurona, y luego la interneurona hace sinapsis con la neurona motora que se encuentra en el cuerno anterior, que es la neurona motora alfa. Esta neurona motora alfa lleva la información por la raíz ventral, luego por el nervio espinal. Este es el nervio espinal, que está formado tanto por raíces sensitivas como motoras, por lo que se clasifica como mixto, y luego va a la respuesta motora hacia el efector, en este caso el músculo esquelético. En el caso de un reflejo visceral, tenemos acá un ejemplo en el cual han puesto una víscera, digamos que sea una vejiga, que hay una distensión de la vejiga porque está llena. Este estímulo lo captan los receptores viscerales. El estímulo va por la cadena simpática. En la cadena simpática hay dos ramas comunicantes, una blanca, una rama comunicante blanca y una rama comunicante gris. La información de la víscera, la información que va por la raíz periférica o de la neurona, esta neurona sensitiva o aferente siempre se localiza a nivel del ganglio de la raíz dorsal, pero en este caso tuvo que pasar por la rama comunicante blanca de la cadena simpática. Luego la información siempre va por la raíz dorsal y entra a médula espinal. En este caso podemos hablar de la división simpática del sistema autónomo, y en el cual vamos a encontrar una neurona preganglionar en el cuerno intermedio lateral de los segmentos torácicos y de las dos primeras lumbares. Esa neurona con la que hace sinapsis la neurona aferente recibe el nombre de neurona preganglionar. De esta neurona preganglionar sale la información, ya la información motora, siempre por la raíz ventral, y luego la información pasa nuevamente por la rama comunicante blanca, hace sinapsis con otra neurona
que es la neurona apoganglionar. Y esta neurona apoganglionar hace sinapsis con el músculo liso de la víscera. Entonces, acá tenemos que una respuesta motora somática solo hay una neurona motora en el cuerno anterior directamente al efector, que es el músculo esquelético, mientras que la neurona motora visceral está formada por dos, la preganglionar y la apoganglionar, que está en la cadena simpática. Puede darse el caso de que un reflejo nos esté dando una respuesta visceral, pero en la periferia de nuestro cuerpo. Y en ese caso, la neurona preganglionar pasa por la raíz ventral, pasa por la rama comunicante blanca, hace sinapsis con la neurona apoganglionar, pero luego pasa por la rama comunicante gris. Y esta rama comunicante gris lo lleva hacia el nervio espinal. Y este nervio espinal estaría llegando a la periferia del cuerpo, ya sea a los vasos sanguíneos o al músculo erector del pelo o a la glándula sudorípara, para dar una respuesta visceral. Por ejemplo, la sudoración, la piel que se pone roja o la erección del pelo. Esas serían respuestas viscerales a un estímulo que puede ser un estímulo somático y dar una respuesta visceral. Un reflejo somático, de acuerdo a los segmentos de médula espinal que participan, pueden ser segmentarios e intersegmentarios. Segmentarios participan los mismos segmentos de médula espinal. E intersegmentarios participan varios segmentos de médula espinal. Y en el intersegmentario participa el tracto propio espinal o fascículo propio o espino espinal. Por ejemplo, puede ser que un zancudo, un ejemplo sencillo, un zancudo que pique el brazo, entonces con el otro, en el brazo contrario, puede ser que ahuyentemos o nos rasquemos el brazo que ha sido picado. Esto es un reflejo a nivel del mismo segmento, podemos decir que el mismo segmento cervical. Pero puede darse el caso de que el zancudo pique el muslo. En este caso no vamos a ahuyentar el mosquito o no nos vamos a rascar con el otro miembro inferior, sino que con el miembro superior. Y en este caso hay participación de segmentos cervicales, torácicos y lumbares, y esto se da gracias al tracto que mencionamos, que es el propio espinal o fascículo propio. Un ejemplo importante de reflejo somático es el reflejo flexor. Este es un reflejo de protección que responde a un estímulo esteroceptivo, sobre todo de naturaleza nociva, o sea, nociceptivos, como pinchazos o quemaduras sobre la piel. Es polisináptico porque está la participación de una interneurona. La neurona sensitiva hace sinapsis con la interneurona y la interneurona con la neurona motora. Por eso es polisináptico. Es intersegmentario, ya que pueden participar varios segmentos de médula espinal. En el reflejo flexor participa el receptor, que es el que capta los estímulos de dolor. Y estos receptores son las terminales nerviosas libres. Estas terminales nerviosas libres llevan la información de dolor hacia el centro integrador, que es la médula espinal, a través de las neuronas aferentes o sensitivas, cuyo cuerpo está en el ganglio de la raíz dorsal. Esas ramas centrales llevan la información y estas entran por el tracto de Lissauer. Luego entran al asta dorsal o posterior, haciendo sinapsis luego con la interneurona o la neurona internuncial, para luego hacer sinapsis. Esta interneurona lo que hace es excitar a la neurona motora alfa, que está en el cuerno anterior, y esta neurona motora alfa lleva la información motora al músculo esquelético para que se contraiga, y de esta manera
flexionar el miembro que está siendo afectado para que no se siga produciendo más daño. En esta imagen podemos ver este reflejo flexor. Aquí el nervio espinal o los receptores, las terminales nerviosas libres, captaron el estímulo de dolor cuando esta persona se quemó. La información va por las raíces cutáneas, luego por los nervios espinales, y la información entra hasta la médula espinal, que es el centro nervioso que recibe la información. Este es el ganglio de la raíz dorsal, este es el cuerpo de la neurona, y entra la información por el tracto de Eisenhower, hace sinapsis con una interneurona, y la interneurona excita a la neurona motora alfa para que la neurona motora alfa se dirija al músculo que en este caso tiene que contraerse para que se flexione el antebrazo, y es el bíceps. Aquí estaría produciendo la contracción del bíceps para que inmediatamente nosotros flexionemos el antebrazo y no se siga causando más daño a la piel de los dedos. En esta imagen vemos otro ejemplo del reflejo flexor en el miembro inferior. Acá va una persona descalza y patea una tachuela. Acá le causa un gran dolor e inmediatamente los receptores que están en la planta del pie, que son las terminales libres, captan ese estímulo de dolor. Esta información viaja por los nervios espinales hasta los segmentos de médula espinal involucrados, que son los segmentos lumbares. La información siempre va por las fibras aferentes. Las neuronas que presentan su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal llevan la información hacia los segmentos de médula involucrados, como son los lumbares, y acá hacen sinapsis con una interneurona. Luego la interneurona hace sinapsis con la neurona motora alfa que está en el cuerno anterior, y esta neurona motora alfa lleva la información hacia los músculos encargados de flexionar la pierna. Por lo tanto, iría a contraer a los músculos semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, que son los encargados de flexionar la pierna. En este reflejo flexor también se da una situación en la cual necesitamos que el miembro contrario se mantenga extendido para que cuando se flexione la pierna, entonces no nos caigamos, se mantenga el equilibrio. Y esto se da gracias a la participación de las interneuronas. Las interneuronas excitan al miembro, a la parte contraria de los segmentos de médula espinal, y activa a los músculos que van a mantener extendido el miembro contrario, como son en este caso el músculo cuádriceps. Entonces las interneuronas excitan a las neuronas alfa de los segmentos que van a ir hacia el cuádriceps para que este miembro contrario se mantenga extendido, y a esto se le llama flexión con extensión cruzada. En el miembro superior también puede darse el caso de que cuando quitemos la mano sea tan fuerte el impulso que el miembro contrario lo extendamos. Ahí siempre es la flexión con la extensión cruzada. También en este reflejo flexor se da la excitación con inhibición recíproca. Esto consiste que siempre, gracias a las interneuronas, se excita al bíceps, que es el encargado de flexionar el antebrazo, pero al mismo tiempo hay una inhibición del tríceps, que el tríceps sería como el antagonista, ya que el tríceps estaría extendiendo el antebrazo y lo que se requiere en este momento es nada más la flexión del antebrazo. Entonces hay una excitación de la neurona que va al músculo bíceps y una inhibición
hacia las neuronas que van hacia el tríceps. Por eso se le llama excitación con inhibición recíproca. El reflejo miotático o reflejo de estiramiento muscular es un reflejo propioceptivo, ya que permite captar posición y movimiento. El receptor es el uso neuromuscular. Es un reflejo monosináptico, ya que no hay participación de interneuronas. Y el estímulo es un estiramiento del músculo que permite que se dé la respuesta de contracción. Y esto nos permite mantener la postura. Estos son reflejos que constantemente se están dando en nuestro organismo para mantener esa postura, esos movimientos adecuados del músculo. El receptor, como mencionamos, es el uso neuromuscular. Aquí está en esta imagen el receptor que se encuentra dentro de los músculos. Un estiramiento de un músculo estimula las fibras sensitivas del uso neuromuscular y esta información es conducida a través de la neurona aferente y entra por el cordón posterior hacia médula espinal, luego al asta posterior y luego al asta anterior sin hacer sinapsis con interneuronas. No es que directamente la neurona sensitiva hace sinapsis con la neurona motora. Esta neurona motora alfa excita al músculo esquelético para que haya una contracción del músculo. En un estiramiento muscular se da la contracción y esto permite mantener la postura. Un ejemplo de reflejo miotático o de estiramiento muscular, que es un reflejo monosináptico porque no hay participación de interneuronas, es el reflejo rotuliano o patelar, en el cual los segmentos de médula involucrados son los segmentos L2 y L4. Es un reflejo que los médicos exploran con frecuencia utilizando un martillo especial. El receptor del reflejo rotuliano pateliar ya mencionamos que es el uso neuromuscular, que es el encargado de los estímulos propioceptivos y se encuentra dentro de los músculos. Cuando en el reflejo rotuliano patelar, cuando se estimula el tendón rotuliano, al golpearlo, estas fibras del músculo cuádriceps, que se llaman extrafusales, se estiran. Estas estimulan al uso neuromuscular, que está formado por fibras intrafusales porque están dentro del uso. Estas fibras sensitivas, entre ellas las anuloespirales, captan ese estiramiento, ese estímulo en el cual hay un estiramiento del músculo y ese estímulo lo llevan por la fibra sensitiva, por la neurona aferente o sensitiva, cuyo cuerpo está en el ganglio de la raíz dorsal y entra por el cordón posterior directamente a hacer sinapsis con la neurona motora alfa sin la participación de interneuronas, y luego la información motora va o se dirige a las fibras extrafusales del cuádriceps para contraerlas y de esta manera se da la respuesta que es el estiramiento de la pierna. La extensión de la pierna es la respuesta normal en el reflejo patelar o rotuliano. En estos reflejos miotáticos, por ejemplo, el rotuliano, cuando al aplicar el golpe con el martillo de reflejos en el tendón, da la respuesta de extensión de la pierna. Pero puede darse el caso de que hay una disminución de la respuesta o no haya respuesta al estímulo. Y en este caso, esto nos indica que hay una lesión a nivel de los segmentos de médula, ya sea de L2, L3 o L4. Y puede darse el caso también de que la respuesta sea exagerada. A esto se le llama hiperreflexia. Y esto nos indica que hay una lesión de una vía descendente córtico-espinal por encima de estos segmentos de médula espinal.
El circuito del reflejo gamma consta de la neurona motora gamma, el uso neuromuscular, la neurona aferente o sensorial y la neurona motora alfa, que inervan las fibras musculares extrafusales. Se relaciona con el control más directo de la actividad muscular por medio de las fibras descendentes desde el encéfalo que controlan a la neurona motora alfa. La activación del circuito de reflejo gamma puede determinar la longitud del músculo antes del inicio de un movimiento. Es uno de los mecanismos por el cual las vías motoras descendentes controlan la tensión muscular. Las fibras córtico-espinales, retículo-espinales y vestíbulo-espinales excitan las neuronas motoras gamma, con lo que causan la contracción de las fibras musculares intrafusales, de esa manera un incremento en la velocidad de descarga de las terminaciones sensitivas de los usos neuromusculares. En esta imagen tenemos la neurona motora gamma. Como acabamos de mencionar, los tractos córtico-espinales, vestíbulo-espinales y retículo-espinales son los tractos descendentes que controlan a la neurona motora gamma, la excitan y luego estas estimulan a las fibras intrafusales que están dentro del uso neuromuscular. En este caso, por lo tanto, las fibras intrafusales se convierten en el efector de la neurona motora gamma. Es un receptor y al mismo tiempo es un efector de la neurona gamma, porque las fibras que están en los extremos son excitadas por la neurona gamma. Al ser excitadas, las fibras sensitivas anuloespirales captan ese estiramiento de esas fibras intrafusales y esa información la conducen por la neurona aferente o sensitiva, luego estimulan a la neurona motora alfa, a la neurona alfa para ahí que va al músculo esquelético y de esa manera se forma un circuito y este es el reflejo gamma, que igual que el miotático se está dando constantemente en nuestro cuerpo para controlar esa contracción muscular y de esa manera indica la posición que vamos a tener las diferentes partes del cuerpo, amortiguar también los movimientos y controlan la tensión del músculo. Los órganos tendinosos de Golgi se hallan en los tendones. Se ubican cerca de la unión de los tendones con los músculos. Cada uso o cada órgano tendinoso de Golgi consiste en una cápsula fibrosa que rodea un pequeño haz de fibras intrafusales tendinosas que están formadas por colágeno dispuestas laxamente. Las células tendinosas son muy grandes, son más grandes y son más numerosas que las de las otras partes del tendón. Una o más fibras nerviosas sensitivas mielínicas perforan la cápsula. Pierden su vaina de mielina, luego se ramifican y rematan terminaciones en forma de palos del golf. Las terminaciones nerviosas son activadas al ser apretadas por las fibras tendinosas adyacentes dentro del huso cuando se desarrolla una tensión dentro del tendón. A diferencia del uso neuromuscular, que es sensible a los cambios de longitud muscular, el órgano tendinoso detecta cambios de la tensión muscular. El uso neurotendinoso de Golgi a través del órgano tendinoso de Golgi, que es el receptor, detecta cambios de tensión muscular, inhibe la contracción del músculo y pide la tensión excesiva del músculo, por lo tanto es un reflejo de protección y proporciona al sistema nervioso central información que puede influir en las actividades del músculo voluntario. Este reflejo que se empieza acá en los tendones, donde se encuentra el receptor, el órgano tendinoso del Golgi, que al haber una tensión excesiva del músculo es activado. Esta información
es enviada a través de la neurona cuyo cuerpo está en el ganglio de la raíz dorsal, lleva esa información de tensión excesiva en el músculo y luego hace sinapsis con una interneurona. La interneurona lo que va a hacer es inhibir a la neurona motora alfa, lo contrario del reflejo miotático, que hay una activación o una excitación de la neurona alfa. En este caso, la neurona alfa se inhibe. Al ser inhibida la neurona alfa, no va a excitar o no va a contraer al músculo, sino que lo va a inhibir y de esa manera se da una relajación. Entonces, por eso es un reflejo de protección en el que cuando hay una tensión excesiva del músculo se requiere una relajación del músculo y ahí participa este órgano tendinoso del Golgi enviando esa información a la médula espinal y las interneuronas se encargan de inhibir a la neurona alfa para que el músculo se relaje. Los reflejos de más interés en clínica son los reflejos abdominales, que consisten en la contracción de los músculos abdominales como resultado de la estimulación de la piel del abdomen, el reflejo cremastérico, por medio del cual se obtiene la contracción del músculo cremaster y elevación del testículo como resultado de la estimulación superficial de la piel de la región interna del muslo, el reflejo plantar, que produce la flexión de los dedos como resultado del estímulo de la planta del pie, y el reflejo también de la erección del pene. En esta imagen tenemos los reflejos abdominales superficiales en el cual se estimula la piel del abdomen y la respuesta es la contracción de los músculos abdominales. Si se estimula la piel por encima del ombligo, se estarían explorando los segmentos de T8 a T10 y si se estimula la piel que está por abajo del ombligo, se estarían estimulando o se estarían explorando los segmentos de T10 a T12. En el reflejo plantar, que produce la flexión de los dedos como resultado del estímulo de la planta del pie. Este último reflejo es de gran importancia clínica, ya que en distintos tipos de lesión de la vía piramidal está abolido y en su reemplazo se obtiene el llamado signo de Babinski, que consiste en la extensión del dedo hallux acompañada a veces de la separación de los demás dedos. En niños menores de 2 años es normal el signo de Babinski porque no se le han mielinizado bien sus fibras, pero en un adulto nos estaría indicando un problema a nivel de las vías motoras córtico-espinales. En esta imagen vemos otros ejemplos de reflejos tendinosos homeotáticos. Ya habíamos visto el reflejo rotuliano o patelar, en el cual se exploran los segmentos lumbares de L2 a L4. Tenemos también el reflejo bicipital, en el cual se exploran los segmentos cervicales de C5 y C6. El reflejo del tríceps, en el cual se exploran los segmentos de C6 a C8, cervicales 6 a cervicales 8. El brachiorradial, que estarían participando los segmentos de C5 a C7. El del tendón calcáneo, que es un reflejo en el cual se exploran los segmentos de S1 a S2. Los centros inferiores de médula espinal y tallo cerebral están bajo el control de centros corticales superiores a través de tractos descendentes y este proceso recibe el nombre de telencefalización. O sea que la médula espinal, como hemos visto, es un centro reflejo, pero no es autónomo, sino que está controlado por centros superiores, y esto lo hace a través de tractos descendentes. Telencefalización, por lo tanto, quiere decir que los centros inferiores están dirigidos por el telencéfalo. En el choque medular es un resultado de la sección transversal o de un daño grave a la médula espinal, o pérdida repentina de la estimulación de los niveles superiores o de una sobredosificación de anestesia raquídea.
Todos los segmentos por debajo del nivel de la lesión se paralizan y no tienen sensación. Todos los reflejos, incluyendo los autónomos, se suprimen. El choque medular generalmente es transitorio. Puede desaparecer en 3 o 6 semanas y es seguido por un periodo de incremento de respuestas reflejas. Por ejemplo, en una lesión a nivel lumbar de médula espinal, en el momento hay un choque espinal. La médula espinal queda desconectada, hay pérdida de sensación somática, pérdida de funcionamiento con parálisis flácida, sin tono muscular, abolición de reflejos, pérdida de disfunción visceral, falta de erección, de distensión urinaria. Después aparecen reflejos medulares anormales porque ya no tiene el control central. Hay aumento del tono muscular, aparece el reflejo de Babinski y hay parálisis. La placa motora es una sinapsis neuromuscular. Para formar la placa motora, la fibra nerviosa pierde su vaina de mielina y luego termina en expansiones bulbosas que contienen vesículas del neurotransmisor, la acetilcolina, y donde el axolema forma la membrana presináptica y el sarcolema del músculo forma la membrana postsináptica. En este sarcolema del músculo o en la membrana postsináptica se encuentra la enzima acetilcolinesterasa que destruye la acetilcolina para que se dé la contracción muscular. Existen alteraciones, se pueden dar alteraciones a nivel de la placa motora y entre estas hay algunas enfermedades, algunas sustancias también que pueden afectar la placa motora y por lo tanto pueden afectar también la respuesta refleja de médula espinal. En primer lugar tenemos la miastenia gravis y en segundo lugar las toxinas que actúan sobre la placa, bien sea impidiendo la liberación de la acetilcolina, como ocurre en el botulismo, o inhibiendo la acción de la colinesterasa, como en las intoxicaciones por fosforados orgánicos. El curaré también, que son venenos por fosforados, y venenos también de varias serpientes venenosas. La miastenia grave o gravi es una enfermedad autoinmune en el cual se producen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica. En esta enfermedad se producen anticuerpos contra estos receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica. Los anticuerpos interfieren la transmisión sináptica al reducir la cantidad de receptores o bloquear la interacción de acetilcolina con sus receptores. El tamaño de los pliegues de unión también se reduce y aumenta el ancho de la hendidura sináptica. En esta imagen vemos una placa motora normal en el cual se están liberando la acetilcolina y la acetilcolinesterasa degrada este neurotransmisor. Pero en el caso de la miastenia gravis, los anticuerpos destruyen a los receptores de la acetilcolina, o sea, la acetilcolinesterasa, y por lo tanto se libera acetilcolina, pero no hay una degradación de la acetilcolina, por lo tanto no hay una contracción muscular. La miastenia gravis es una enfermedad que predomina en la mujer en la tercera década de la vida, aunque puede presentarse también en edad infantil. Esta enfermedad se manifiesta por crisis redicivantes de debilidad que se acentúan con el ejercicio y que afecta principalmente los músculos extraoculares, los masticadores y los orofaringeos, aunque los de las extremidades y el tronco pueden también estar comprometidos. La miastenia gravis es una enfermedad que se caracteriza por la caída de los párpados superiores o ptosis palpebral, visión doble o diplopía, dificultad para deglutir o disfagia, dificultad para hablar o disartria, debilidad y fatiga muscular generalizada. Inicialmente la enfermedad afecta por lo general los músculos del ojo y la faringe y los síntomas pueden aliviarse con reposo. El trastorno en la forma progresiva de la enfermedad
la debilidad empeora de modo constante y finalmente se puede producir la muerte. Pero el trastorno se puede aliviar transitoriamente con anticolinesterásicos. La toxina botulínica, también algunas toxinas de serpiente y una toxina del veneno de la araña de viuda negra, intervienen con la transmisión neuromuscular, tras bloquear la liberación de acetilcolina de la membrana presináptica. En el caso del botulismo, la intoxicación por la toxina Bacillus botulinum es una intoxicación alimentaria que inhibe la liberación de acetilcolina en la placa motora. Los músculos quedan relajados y el paciente presenta una parálisis flácida general acompañada de disfagia, diplopía y puede morir por parálisis de los músculos respiratorios. El Clostridium botulinum es el microorganismo causal en ciertos casos de intoxicación alimentaria. Produce una toxina que estaría inhibiendo la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular. La parálisis de los músculos respiratorios provoca la muerte. El curso de la enfermedad puede mejorar con la administración de medicamentos que promuevan la liberación de acetilcolina en las terminales nerviosas. Esto es todo en esta clase. Les invito a que amplíen la información. Aquí hay una bibliografía que pueden consultar o cualquier libro de neuroanatomía. También se les pondrá un foro para que ustedes puedan hacer preguntas sobre algún objetivo de la clase. Muchas gracias por su atención.